Buenas tardes, le agradecemos la participación en el día de hoy. Ustedes han sido invitados a la charla cuyo nombre aparece en la pantalla: Trabajo agrovitícola estacional, problemas y soluciones en torno a la registración. El disertante de hoy es el abogado laboralista Marcelo Giordano. Quien les habla, soy Juan Jesús Hernández, trabajo en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en la Estación Experimental Agropecuaria San Juan, junto a un equipo del INTA, de los Centros de Desarrollo Vitícola de Caucete y de Mediagua, y del Ministerio de la Producción de San Juan. Venimos hace un tiempo trabajando junto al sector vitivinícola, pero también junto a otros sectores del agro cuyano, en un proyecto de larga data que tiene que ver con mejorar las condiciones laborales, tanto en la incorporación de maquinarias que mejoren el esfuerzo del trabajador, aumenta la productividad del trabajo, como así también mejorar las condiciones de registración del trabajo. Y sobre este tema, el especialista del equipo, el abogado Marcelo Giordano, con amplia experiencia en su actividad profesional como en organizaciones estatales, hoy tiene para presentarnos una charla que invita también al debate, a que ustedes puedan opinar. Les pedimos que durante el encuentro, quienes quieran hacer alguna pregunta puedan escribirla en el chat. Les agradecemos que mantengan silenciados sus micrófonos. Pueden tener la cámara prendida o apagada, como ustedes prefieran. Durante el encuentro, Marcelo va a ir exponiendo lo que nos tiene para contar en el día de hoy. Al final vamos a ir leyendo las preguntas en el chat, y la invitación es a poder generar un debate a partir de también sus propios conocimientos en el tema. Si quieren, ahí pueden anotar en el chat de qué provincias provienen. Algunos son de San Juan, otros de Mendoza, tenemos también inscriptos de otras provincias. Bueno, no sé, le pregunto a Marcelo o a Sergio si hay algo más para agregar, y si no, damos comienzo a la charla. Sí, Sergio. Bueno, darle la bienvenida a todos. Una cuestión de orden, hablado con Marcelo, que si hay alguna duda, no duden en o levantar la mano, ya sea prendiendo la máquina o a través del chat, e interrumpir durante la charla. O sea, muchas veces se hace que al final se hacen preguntas, pero bueno, la idea es hacerlo dinámico, y si hay alguna cuestión técnica que por ahí no se llega a comprender, se reafirma con una consulta. Así que, bueno, era eso nomás lo que quería agregar. Bueno, gracias, Sergio. Marcelo, te damos la palabra, y de ahora en más te escuchamos lo que tenés para presentarnos en el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Juan Jesús. Primero, bueno, muchísimas gracias a todos los que están conectados. Siempre que alguien dispone de tiempo para escuchar a alguien, es un compromiso grande para el que habla, ¿no? Espero no defraudarlo, espero estar un poco a la altura de la expectativa. Por ahí el título es ambicioso. La verdad, no soy un gurú del derecho laboral agrario, simplemente en este proceso, como decía Juan Jesús, en el que venimos trabajando hace un tiempo, en donde venimos pensando o intentando construir opinión sobre el escenario del trabajo estacional agrovitícola. Nos aparecen una serie de hipótesis y nos parece que es oportuno, bueno, ponerlas a consideración de ustedes, de las personas que están ahora escuchando, que a varios los conozco y les agradezco mucho que estén ahí y saben mucho del tema, así que creo que van a enriquecer muchísimo lo que yo voy a decir. Yo hice una primera placa donde digo, perdón, me quedé en silencio. Hice una primera placa donde digo un poco algunas aclaraciones previas, porque estos temas siempre son un poco complejos y me parece que está bueno aclarar, ¿no? Voy a ocultar ahí algunos participantes para poder mirar bien el PowerPoint, ¿no?
me sale la opción. No. Bueno, no importa, de todas maneras, yo porque quiero, no sé si ustedes lo logran ver bien a la pantalla completa, porque a lo mejor soy, digamos, no Sí, quiero que sí, le estamos parezca viendo partida. perfecto. Perfecto, Bueno, bueno, Marcelo. un poco las aclaraciones previas, no es por atajarme, pero me parece que está por ahí, es bueno hacerlas. Primero, esto es una construcción, como digo, de opinión, de no pararnos desde ningún pedestal, de ser dueños de ninguna verdad, sino que es una construcción de opinión donde yo planteo no nos pongamos ni a la defensiva ni a la ofensiva. Estos temas generalmente, por lo menos en la experiencia, hacen que a veces uno de entrada plantee una oposición así. La verdad que esto es simplemente un debate. La otra idea es que no nos pongamos desde ningún lugar ni estigmatizante, sino que tratemos de encontrar respuestas independientemente de los conflictos. Toda relación laboral va a ser una relación de conflicto. Yo creo que eso hay que asumirlo, no hay que tenerle temor. Digo, los conflictos no pueden impedir generar acuerdos. En tercer lugar, lo que digo es que que esta tiene que ser, o por lo menos yo intento hacer acá una descripción, ojalá me salga y ustedes me la van a mejorar seguramente, de las limitantes objetivas, ¿no? Porque me parece que una de las primeras cuestiones que a mí, o por lo menos yo cuando me ha tocado estar en algunas cuestiones vinculadas al trabajo agrario, me encontré con la enorme disyuntiva entre esto de estas legislaciones o lo que debe ser en términos de exigencias formales en materia de registración, y bueno, y las realidades objetivas, los componentes materiales, los elementos fácticos de una realidad, de una matriz productiva. Y entonces ahí me parece que tenemos un punto clave. Digo, creo que ahí es un punto clave y van a ver que en esta charla yo intento ahí hacer foco, ¿no? No hay problema. Por último, digo que tenemos que Chao, chao. tratar de tener una mirada desde la perspectiva del otro, no por una cuestión romántica, sino porque las cuestiones empáticas me parece que son absolutamente necesarias cuando uno quiere empezar a entender lo que nos está pasando en un conflicto que evidentemente por ahora, o en un escenario, digo que por ahora está resuelto fácticamente, está resuelto en la práctica, pero no está resuelto en el derecho, ¿no? Bueno, acá esta placa, digamos, es un cuadro de cómo yo creo que es hoy el escenario, ¿no? El escenario que nosotros encontramos en el terreno, en el territorio, en alambrado con alambrado, cuando llega la época del trabajo estacional. Digo, quiero aclarar que estamos puntualmente hablando del trabajo estacional agrovitícola. Digo, le hemos dado ahí, habíamos empezado a hablar un poco más de lo vitícola y después nos pareció que estaba bueno hacer ampliar un poquito el abanico y comprender también lo agrario. Ya vamos a tocar un poquito algunas cuestiones de encuadramiento, pero la idea es que no dejemos un mensaje, digamos, complicado, sino lo más simple posible. Pero bueno, este es el primer mapa que yo creo que es el mapa que nos encontramos, ¿no? Y este es el mapa en el que tenemos que asumir, con el que estamos hoy trabajando la matriz productiva del trabajo estacional agrovitícola, por lo menos en Cuyo, ¿no? Principalmente en Cuyo. Tenemos ahí, ahí ustedes ven en la primera parte, digo, ahí en el centro, un escenario concreto, de escalas de producción que tienen una enorme diversidad y estacionalidad y heterogeneidad, ya vamos a volver sobre eso. Tenemos a un cuadrillero o prestador de servicio que tiene vínculo con los trabajadores rurales, pero que es un vínculo, digamos, es un vínculo de confianza, pero no es un vínculo formal, o por lo menos mayoritariamente no lo es. En ese vínculo de confianza está un escenario concreto, complejo, que es el acuerdo del pago al tanto, ¿no? El pago a destajo, que es básicamente el modo en que se establece por unidad de medida el pago en la estacionalidad. Tenemos un productor que establece con el cuadrillero un precio de cosecha, discusión que se da todas las estacionalidades. Tenemos una industria que ahí, bueno, yo digo, no juega un rol ordenador. Si abarcamos otras industrias, yo pensaba más en la vitivinícola, ¿no? Y creo que cuando uno habla con los actores que están en la actividad vitivinícola, a ver, primero no pertenecen a esta trilogía, está claro que la industria no forma vínculo de trabajo, vínculo laboral, pero muchos
representantes por ahí de la industria, cuando se los invita a plantear algún tipo de organización de tarea, tienen alguna preocupación de que esa organización de tarea no los haga caer en alguna responsabilidad solidaria, temor que en principio tiene algún grado de fundamentación posible, porque en un escenario de tanta contratación informal, quien demuestra algún grado de organización y dirección, y más si es la industria, posiblemente pueda ser vista como un responsable solidario, ¿no?, de esta cuestión laboral, ¿no? Bueno, es como una primera descripción de un escenario. Ustedes ven ahí en el globito sobre el pago a destajo, el pago al tanto, que se producen una serie que hay una serie de elementos que juegan en la construcción de ese acuerdo. Y aparece, digo, antes de entrar a ese acuerdo, porque voy a ponerme un poquito en la cabeza del trabajo rural, que me parece que también es otro, digamos, acá vamos a intentar describir humildemente la situación de esa trilogía, ¿no? Productor, cuadrillero, trabajador rural. Pero antes de eso, obviamente, esta filmina había que ponerla, era inevitable, digo, si íbamos a hablar de la contratación informal, había que pasar un segundito por las consecuencias del trabajo informal. Digo, creo que todos de alguna manera las conocemos, somos conscientes, hay riesgo de siniestralidad laboral, la actividad agraria es una de las actividades laborales con mayor siniestralidad, hay riesgos judiciales, hay riesgos fiscales en términos de multa. Digo, había que pasar por acá porque me parecía que era inevitable poner en valor que cuando estamos hablando de un escenario de una enorme contratación informal, estamos asumiendo una serie de problemáticas y asumiendo una serie de riesgos, ¿no? Y ahora vamos un poco al primer eslabón de la cadena. Yo creo, digo, a mí me pasa, creo, no sé si coincidirán o no, lo podemos discutir, pero me parece que en esta trilogía de la que estamos intentando dar alguna descripción, me parece que hay un sujeto que generalmente yo lo encuentro invisible, o por lo menos fuertemente invisibilizado, ¿no?, que es el trabajador rural. Digo, del cual encontramos opiniones, o hay algunos que expresan la opinión del trabajo rural, pero difícilmente nos hemos dado la oportunidad, no sé si por acción o por omisión, porque no se han generado las políticas, o porque es un actor que no ha sido tomado con la importancia que tiene, pero generalmente no lo tenemos en el escenario de discusión cuando nos toca tratar estos temas. A mí me parece que eso hace, digo yo por lo menos, ahí verán en el cuadro que armé, en esa cabeza del trabajador hay un montón de componentes, ¿no? Un montón de componentes. Yo siempre digo, lo repito muchas veces, que hay un escenario de paritaria diaria, ¿no? Es decir, el trabajador rural es un generador de una paritaria por día y por finca, ¿no? A partir de esta cuestión del trabajo al tanto, de estos acuerdos diarios de producción, calidad de producto, tipo de tiempo y método de cosecha, la confianza o no en aquella persona que es su contratador, ¿no?, que es su tercer, esta cuestión de la tercerización, porque en realidad el trabajador, digamos, se vincula y genera vínculo de confianza y genera esa paritaria diaria por finca, principalmente no con el productor, sino con aquel tercero al que llamamos cuadrillero o prestador de servicio, ¿no? Depende cómo nos guste llamarlo. Pero digo, me parece que esa filmina, que podemos, obviamente, estamos para discutirlo, yo no soy dueño de ninguna verdad, pero me parece que esa filmina lo que muestra es que no hay una respuesta simple al por qué no a la registración por parte del sujeto trabajador, ¿no? Es decir, ¿por qué se resiste un sujeto trabajador rural a la registración? Creo que se ensayan un montón de respuestas simples, cuando en realidad me parece que hay un montón de respuestas que en realidad son complejas, ¿no? Por otro lado, nosotros hemos insistido, y me parece que esto también, acá empieza un poco el planteo que yo quiero dejar hoy, hemos insistido por una cuestión del deber ser, del derecho natural, por aplicar el derecho natural a rajatabla, digo, que quien debe ser el registrador natural del trabajador rural estacional es el productor. Esto hemos hecho de esto, me parece, un trabajo de exigencia permanente. Digo, si nosotros miramos algunas herramientas jurídicas
que se fueron construyendo, siempre aparece el productor como el sujeto obligado a generar la registración. Y acá yo traje un solo ejemplo, porque en realidad yo no soy ingeniero agrónomo, digo, se pueden trabajar más cuestiones de escala, pero traje uno como para mostrar que una matriz productiva de la importancia de la actividad vitivinícola en San Juan y Mendoza, el 85% de los productores tienen menos de 20 hectáreas, entendiendo que esas 20 hectáreas tienen diversidad de tipo de producción y destino. Es decir, esto evidentemente nos pone en un escenario de matriz productiva en términos reales, objetivos, empíricos, digo, voy a usar todas esas palabras para que se entienda dónde está el punto de un problema de escala de producción. Digo, hay pequeñas a medianas superficies productivas, de diversidad, de diversificación productiva. Esos mismos productores tienen pequeñas superficies y pequeñas producciones, es decir, que su demanda de trabajo estacional es muy corta. Esto genera esta alta rotación de trabajadores. Por supuesto que ahí yo agrego que si estamos en un escenario de informalidad, tenemos alta rotación de trabajadores y hay coincidencia por ahí de productos como, qué sé yo, te coincide una aceituna de mesa con un tomate y con una uva común, digamos, podés tener una rotación de trabajadores por alambrado, ¿no? Y por día, ¿no? Y por supuesto, ahí el productor encuentra, o por lo menos se ve en una negativa de registración, y ahí yo me animo a empezar a decir algo que también puede ser polémico, discutible, pero me parece que hay que empezar a decirlo, que lo digo que es por múltiples razones, ¿no? No estoy hablando solo de los beneficios no contributivos, ¿no? Que esto como considerados como la única causa de la no registración, ¿no? Sino que digo, hay múltiples razones, pero una de las más importantes es el corto periodo de registración que se le ofrece. Es decir, esta altísima rotación de un productor que va a incorporar un trabajo estacional el día martes para que a lo mejor al otro martes ya esa cuadrilla, ese equipo de trabajo salga, evidentemente generar un proceso de registración laboral, además de todas las cuestiones que eso implica, en términos de impacto, de beneficios no contributivos que ese trabajador está recibiendo, por supuesto, es económicamente extremadamente perjudicial, ¿no? Entonces, evidentemente acá hay algo, primero, que yo digo, tenemos que empezar a entender, ¿no? Este objetivo, este mandato jurídico de que el productor, digo, estamos en uno de los segmentos, digo, también quiero aclarar esto, no estoy hablando de todo el escenario, de todo el empresariado productivo, agrovitícola de la Argentina. Está claro, digo, hay escalas que podemos discutir perfectamente, donde podría haber ampliación de estacionalidades, y bueno, estamos hablando de un escenario que a mí me parece es una matriz enorme, es muy significativa en términos de volúmenes de mercado. Esto que yo muestro, el 85% de los productores de menos de 20 hectáreas equivalen a más del 60% del mercado vitícola de la Argentina. Digo, estamos hablando de números importantes. Pero digo, volviendo más allá de esa aclaración, lo que está claro es que estos problemas demuestran la complejidad material que tiene el productor de convertirse en un empleador de trabajadores estacionales. Digo, esto me parece que desde un lado, del otro, por eso dije, sin estar a la defensiva o sin estar a la ofensiva, hay que empezar a entender que nosotros tenemos una matriz absolutamente heterogénea, diversificada, que nos obliga a plantear cuestiones diferenciadas, o por lo menos identificarlas, ¿no? Entonces, bueno, este es el problema, o por lo menos este es uno de los grandes problemas. Acá se pueden desprender dos cuestiones, ¿no? Estos problemas de escala que enfrenta el productor de esta escala, o por lo menos de estas matrices que estoy planteando ahora, tiene mecanismos de solución a partir de tecnologías de organización, como formas de organización cooperativa, que eso es un capítulo aparte, ¿no? De esta filmina podríamos desprender toda una charla sobre esos temas que para mí son de enorme importancia, porque no solamente a lo mejor podrían resolver algunos problemas de registración, sino que además podríamos pensar en agregados de valor, entrar a la cadena de comercialización y solucionar otros problemas más. Pero bueno, no, eso es un capítulo aparte. Si no vamos a entrar a hacer tecnologías de organización, vamos a tener que pensar seriamente a pensar cómo cambiamos ese paradigma, ¿no? ese mandato. Y entonces para mí hay que cambiar ese sujeto empleador, ¿no? Hay que empezar a reconocer que tiene que aparecer un nuevo sujeto empleador, que de hecho está, que existe,
que tiene que generar esa tercerización y que puede encontrar en esas formas de generar esa tercerización soluciones a estos problemas que dijimos el productor primario adolece, ¿no? Es problemas de cala, diversidad productiva, la alta rotación. Obviamente es obligado también a poner esta filmina cuando estamos hablando de la intermediación laboral, estamos hablando de la intermediación laboral ajustada a la ley. No estamos reconociendo ningún tipo de intermediación laboral que vaya en contra de las disposiciones legales en materia de derecho agrario. Es decir, no estamos hablando de los enganchadores, digo, ahí aparece el tema de los trabajadores estacionales migrantes, que es un tema serio, delicado, que adolecen a veces de enorme vulnerabilidad, sino que estamos hablando de una intermediación laboral de una empresa o persona que genera organización y dirección de tarea y que lo hace de manera regular, ¿no? No estamos hablando de cooperativas de trabajo, no estamos hablando de agencias de colocaciones prohibidas por las disposiciones legales que cito acá en esta placa, ¿no? Creo que eso, digo, no estaba de más aclararlo para evitar que alguno también pueda entender, digo, que con esto estamos intentando generar justificaciones de cosas que no pretendemos justificar nada. Lo que pretendemos decir es, bueno, a ver, cómo identificamos algunos problemas y cómo podemos empezar a identificar algunas soluciones. Pero bueno, lo importante, digo, y lo interesante acá, digo, que en este escenario que en principio aparece como caótico, ¿no? Este escenario de contrataciones informales, de alta rotación, de acuerdos paritarios diarios, por finca, hay algunas estabilidades. Y en estas estabilidades hay un trabajo interesante en el que participó Juan Jesús y Sergio, y que me parece que hay que ponerle una mirada, y hay que ponerle una mirada importante a este trabajo, porque esto demuestra también algo que nos pasa en la cotidianidad de la actividad agrovitícola, y es que hay estabilidad, ¿no? Que este escenario caótico en realidad es un escenario menos caótico de lo que parece. Que la matriz productiva ha encontrado de facto estabilidades, aunque no de jure, ¿no? No de derecho, pero de facto las ha encontrado. Es decir, que las estabilidades en realidad están. Lo que nosotros tenemos que empezar a reconocer es que existen, ver en cabeza de quién existen y ver cómo acomodamos este deber ser a la cabeza de lo que existe, ¿no? Bueno, acá hay algunas cuestiones, digo, del trabajo, que está bueno que lo consulten y que lo miren. Yo he resaltado dos que me parecieron muy importantes. Digo, las cuadrillas organizadas estuvieron compuestas por un promedio de personas de 20, digo, y los promedios se han mantenido y hay incorporación de tecnologías. De hecho, ahí se hace también una estadística sobre la cosecha mecanizada y tradicional manual, digo, y está muy bueno también ahí, eso es lo que se ve ahí en esa estadística. Y me quedo con lo último, ¿no? La estabilidad del empleo en la cosecha, según los datos proporcionados por los entrevistados, esto es en San Juan, ¿no? El porcentaje promedio de repetición o permanencia en los últimos 3 años de los mismos cosechadores en las cuadrillas relevadas es del 81,23%. Incluso 17 de los entrevistados respondieron que en las últimas 3 vendimias han trabajado exactamente con la misma persona. A mí me parece que esto empieza a demostrarnos que estamos obligados desde los lugares que nos toque, independientemente de los roles que nos tocan cumplir, a reconocer los componentes de las matrices productivas en términos fácticos y reales, para poder después discutir política, ¿no? Obviamente este nuevo sujeto empleador, digo, es un sujeto que puede resolver los problemas de escala, porque es un sujeto que puede generar mayor estabilidad estacional, puede generar mayor duración de la estacionalidad, puede aumentar la oferta de servicios a diversas producciones cíclicas. Ya vamos a ver si por ahí nos encontramos con algún problemita en esa cuestión de ampliación de estacionalidades, que lo hay, pero que tampoco tiene que convertirse en algo que nos eche para atrás, digo, el proceso de registración. Y por último, me parece a mí que lo que estamos intentando cerrar acá, digo, por lo menos yo propongo, no sé, creo, ojalá que no salga tan mal la propuesta, es que si nosotros aumentamos la estabilidad estacional, si nosotros podemos aumentar esos ciclos, nosotros podemos ofrecer al trabajador rural una registración laboral superadora de los beneficios no contributivos, ¿no? Digo, me parece que estamos apuntando a cómo construimos, empoderamos a este sujeto, a esta tercerización laboral, cómo le damos a este sujeto
política y cómo hacemos que desde esas políticas, de esa incorporación de tecnologías, se puedan ampliar esos ciclos y entonces ampliando esas estacionalidades y esas estabilidades que de hecho estamos viendo que de alguna manera existen, podamos superar, hacer una oferta laboral superadora, ¿no? Por otro lado, digo, bueno, ¿en qué situación queda el productor? Acá también digo que hay que ser fuerte, digo, hay que ser claro en esto. No es que el productor que genera una tercerización de su segmentación productiva termina desligándose de toda responsabilidad. Para nada. Las diferentes legislaciones en términos agrovitícolas establecen un reaseguro de los trabajadores rurales a partir de la obligación de ser solidariamente responsable el productor primario por las obligaciones laborales de este tercero. Entonces, digo, no hay por qué temer respecto de esto, ¿no? No es que hay una desprotección, al contrario, hay un aumento de la protección. Bueno, y por último, no por último, sino digo, hay tres cosas que me parece que hay que abordar, digamos, o por lo menos tres cuestiones que me parece a mí hay que abordar. Hay muchas más, hay muchísimo más para seguir trabajando. Yo creo que esta es una charla de una serie de charlas que hay que construir y que hay que seguir pensando. Pero me parece que hay tres cuestiones respecto del derecho que hay que plantear, ¿no? La primera, que tiene que ver con el derecho, es esto de que, digo, me animo a decir, y de hecho hay algunos trabajos que lo pueden probar, que hay una reproducción, hay una transmisión intergeneracional de lo que son las contrataciones informales o el empleo informal y las contrataciones informales en esta trilogía, ¿no? Hay una naturalización de esta ausencia del derecho. Digo, esto también es para mí uno de los puntos para empezar a charlar. Digo, si se naturaliza el no derecho, tenemos ahí que romper, ¿no? Me parece que hay que romper ese ciclo y ahí me parece que las responsabilidades de productores, industria, técnicos, organismos del Estado, asesores, bueno, de todos los sujetos que estamos involucrados, y me parece que esto es un ejemplo, digo, de que podemos dar una charla y que hay participantes y que están conectados y que me están escuchando, digo, me parece que también es una muestra de que hay una intencionalidad de empezar a decir, bueno, no podemos seguir naturalizando el no derecho, ¿no? La tercera cuestión, cuando hablamos de ampliar la estacionalidad, perdón, la segunda cuestión, cuando hablamos de ampliar esta estacionalidad y ampliar los ciclos, es cierto, digo, yo cuando hice la charla presencial por ahí uno quiere esquivar algunas cuestiones porque por ahí son medias complejas, pero no está bueno esquivarlas, hay que plantearlas. Hay una cuestión por ahí de encuadramiento, la realidad de los encuadramientos laborales del sector agrovitícola en cuyo tiene alguna complicación. No tiene que ser esto una cuestión que empañe lo que estamos conversando. Esos problemas de encuadramiento obedecen a una serie de factores. Yo enuncio algunos, ¿no? Algunos problemas de interpretación de la ley, por ejemplo, la discusión entre frutos y frutas, ¿no? Tuvimos en alguna época alguna discusión entre frutas y frutos. Hay algunas cuestiones de las tareas, ¿no? La incorporación de ciertas tecnologías pueden hacer variar algunas o generar algunas discusiones o cambios de encuadramiento. Obviamente, los costos de los derechos de cada régimen hacen que a veces haya migraciones, ¿no? Es decir, pasaba con la 22.248 y el convenio de obrero de Viña, y después apareció la 26.727 y empezaron las grandes migraciones, a veces más por cuestiones de costo que por cuestiones de encuadramiento, ¿no? Desde el punto de vista técnico, ¿no? Después el ejercicio de poder de policía, por supuesto, hay algunos sectores que tienen mayor capacidad de poder de policía que otros, y entonces ahí a veces eso también influye en las pulseadas sobre la discusión del encuadramiento. Los intereses sindicales también juegan, la importancia cualitativa y cuantitativa a veces de la producción o del producto también juega en todo esto, que va a ser dinámico y que está bien también y que no hay que tenerle temor. Digo, me parece que también hay que sentarse, encontrar soluciones. Siempre el Ministerio de Trabajo de la Nación es la autoridad máxima autorizada para poder discutir todos los problemas de encuadramiento laboral que hay en la Argentina. Perdón por el lío. Así que eso es la autoridad para resolverlo. Yo he traído algunas filminas planteando algunas cuestiones de encuadramiento porque, como digo, en la charla presencial salió la pregunta y bueno, está bien
está bien aclarar. En términos agrovitícolas, digamos, nosotros tenemos en la actividad agrovitícola la uva con destino a la industria, que en realidad está cubierta por el convenio obrero de viña. Digamos, hay que decir que todos los convenios colectivos de trabajo dictados con anterioridad a la ley 2248, la ley de trabajo agrario, quedaron vigentes, y eso genera que tengamos estos regímenes que se toquen a veces en cuestiones entre un alambrado y otro, ¿no? Es decir, en un alambrado tenemos el convenio obrero de viña y en el otro alambrado podemos tener la ley de trabajo agrario, ¿no? Básicamente eso se resolvió, digo, quedó zanjada la discusión, siempre que estemos hablando de cosecha de uva de vinificar o mosto, el destino de la industria, la continuidad de la industria genera ese encuadramiento, ahí esto quedó resuelto, ¿no? Sí hay alguna cuestión con el tema de las frutas y los frutos, ¿no? El empaque y la cosecha de frutas y productos agrarios. Ahí hay un conflicto, por ahí se generó un conflicto de encuadramiento entre lo que es los trabajadores de empaque de Cuyo, que es el convenio colectivo 320 del 99, y en realidad ahí, más allá de la discusión fruta, que en realidad es solo anecdótica, el problema, digamos, para mí, digo, terminó en términos de terminar resuelto, o por lo menos no quiere decir que no se pueda abrir, pero en principio está en principio resuelto, es que el decreto reglamentario de la ley 26727, el 301 del 13, establece que todas aquellas actividades que estuvieron reguladas por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario sigan estando reguladas. Y ahí la Comisión Nacional de Trabajo Agrario había dictado sobre cosecha de uva de mesa y de pasa. Y entonces esta discusión entre fruta y fruto se resuelve diciendo, bueno, hay regulación de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario sobre el tema uva de mesa y pasa, por lo menos hasta galpón con la uva de pasa, y entonces en principio deberías regir ahí la ley de trabajo agrario, ¿no? Repito, cuestiones de competencia, cuestiones que se pueden seguir discutiendo, que seguramente van a seguir generando tensiones y que van a generar algunos conflictos, pero que bueno, está bueno plantearlas, está bueno reconocerlas, pero que no nos tiene que tampoco echar atrás lo que estamos planteando, ¿no? de la posibilidad de ampliar las estacionalidades, ¿no? Yo creo que ahí está la clave y es posible, ¿no? Y es posible. Por último, digo, para hablar específicamente de alguna cuestión jurídica, digo, pensando que, porque esta charla estaba pensada para un público muy heterogéneo también, ¿no? Entonces la idea es que estuvieran prestadores de servicio y a lo mejor algunos trabajadores, ojalá alguno que esté escuchando sea trabajador rural. Está claro, digo, lo voy a decir así porque hay detalles, hay variaciones pequeñas entre algunas disposiciones y otras, pero básicamente todas las disposiciones en materia agraria o agrovitícola permiten la incorporación y formalización de trabajo estacional registrado, como repito, con algunas variabilidades en términos de tiempo de prueba, sí, de tiempo de prueba, en algunas de temporario a permanente discontinuo. Digo, hay algunas cuestiones que si hay preguntas puntuales las contesto, pero no necesariamente la idea es que nos compliquemos con eso. Lo que quiero decir es que existe esa posibilidad legal de generar estacionalidades y estabilidades en torno al trabajo, en torno al trabajador temporario, ¿no? El permanente discontinuo significa, digo, para el que no está en el tema jurídico, es que lo que permanece es el vínculo, digo, ahí está la clave, ¿no? Generar estas estabilidades, porque en realidad por eso digo, las leyes, los convenios colectivos son coincidentes en esto de terminar generando estabilidades de vínculos. Lo que se discontinúa es la prestación, ¿no? Ahí se discontinúa la prestación, lo que hace también que se entienda claramente que cuando se plantean indemnizaciones se tiene en cuenta la cantidad de tiempo efectivamente trabajado, digo, porque por ahí también hay algunos mitos. Digo, este es un tema que me parece que también tenemos que empezar a abordarlo con prestadores y empezar a abordarlo con productores y empezar a abordarlo con trabajadores. Hay que hablar del derecho agrario, a lo mejor la parte dura del derecho agrario, pero para resolver estas cuestiones de mitos y pasarlas en blanco, ¿no? Pasarlas en limpio. Entonces, bueno, por lo menos quería dejar esta cuestión planteada, ¿no? Esta cuestión de la estacionalidad y de las herramientas legales que están
que son coincidentes y buscan la estabilidad de este sujeto, de este trabajador estacional, ¿no? Digo, esta estabilidad de vínculos genera esta obligación de la empresa de servicio de convocar al trabajador, ¿no? A que se presente a repetir la estacionalidad. Por último, la idea sería, si lográramos esto que yo planteo, digo, por lo menos creo que a lo mejor ustedes van a mejorar, por supuesto, este cuadro que yo mostré en la segunda filmina, digamos, se convertiría en este cuadro, ¿no? En empresas de servicio agrovitícolas. No cambiaría la diversificación productiva de la estacionalidad porque esa es la matriz donde está sentado el conflicto. Ese vínculo de confianza sería un vínculo de confianza con estabilidad laboral. Habría responsabilidad solidaria entre trabajadores registrados y productor. Habría una situación de intermediación laboral entre productor y empresa de servicio agrovitícola. Y bueno, por supuesto, yo creo que también la industria tiene que empezar a jugar colaborando en la organización de la cadena, y me parece que los ciertos temores respecto de la organización de esa tarea se van si los responsables de la industria ven que en realidad hay esquemas formales entre prestador de servicio y productor. Yo creo que la industria no va a temer de tener ningún tipo de encuadramiento en algún tipo de artículo que plantee alguna solidaridad, ¿no? Entonces, para pasar en limpio algunas primeras conclusiones, digo, reconocer que la relación productor-cuadrillero-trabajador es una relación compleja sobre un escenario fáctico que tiene diversidad de producción, diferente escala, heterogeneidad de métodos de trabajo. Reconocer la importancia estratégica del prestador de servicio para resolver la complejidad de estas relaciones laborales, procurando estabilidad en la ampliación de la estacionalidad, es decir, empezar a pensar que este es el sujeto que hoy ha resuelto de manera práctica y real el problema. Hay que sentar en las mesas de opinión a cuadrilleros y a trabajadores rurales. Digo, me parece que los prestadores tienen que empezar a ser visibles y estar, y me parece que los trabajadores rurales, a través, por supuesto, de sus sindicatos, tienen que estar, y eso es importante. Por otro lado, generar estrategias privadas y públicas a fin de reconocer a este prestador como un sujeto de crédito y felicitar el acceso a la tecnología. Nosotros tenemos, la mayoría de los prestadores de servicios están en situaciones de enorme precariedad también en términos de formalización, entonces es un sujeto más bien estigmatizado, entonces hay que cambiar la dirección del planteo, ¿no? Y traerlo, ¿no? Visibilizarlo, empoderarlo y convertirlo en un sujeto formalizado, ¿no? Y por último, digo, crear políticas de incentivos fiscales y económicos en favor de esos tres principales sujetos, ¿no? Y cuando digo hay políticas, y hay herramientas, que también eso meritaría otra charla donde nos tenemos que sentar a ver todas esas políticas, pero esas políticas hay que convertirlas en políticas de incentivos. Yo no estoy muy convencido que la coacción sea el camino, ¿no? Digo, que el ejercicio duro del poder de policía del Estado termine resultando en mejoras de registración, aunque no lo niego, que es importante que también exista, es una parte que tiene que estar, pero no creo que sea la solución que haya que ir por ahí, ¿no? Ahí puse el programa Intersaf entre cosecha. Hay programas Intersaf entre cosecha que no son incompatibles con los beneficios no contributivos, como la UH, y pagan, no me acuerdo si son 7.000, 8.000 pesos por mes durante varios meses, que también podrían hacer que en una ampliación de la estacionalidad, junto con un programa intercosecha, se podría lograr que ese trabajador rural prácticamente esté con ingresos casi permanentes, ¿no? Y por último, digo, pongo ahí, resalto esto me parece que hay que seguir hablando de la innovación tecnológica, y del aumento de la productividad, pero también hay que hablar de la humanización del trabajo y de la registración laboral. Me parece que eso no puede no ir juntos, digo, me parece que avanzar sobre algunas de estas cuestiones y seguir mirando para otro lado en estos otros temas, me parece que no está bien, digamos. Bueno, y por último pongo esta frase en la que creo mucho, que dice: los problemas complejos nos desafían a encontrar respuestas complejas. Los problemas complejos no admiten soluciones simples, aunque desde el punto de vista humano y aspiremos y nos guste y soñemos con que
todos los problemas complejos pueden admitir soluciones simples. La realidad es que los problemas complejos solo admiten soluciones complejas, por lo tanto hay que sentarse a construir entramados de incentivos fiscales, de incentivos laborales y de incentivos tributarios y seguir trabajando en torno a atacar desde un montón de frentes, ¿no? Desde todas las agencias del Estado, desde, y desde todos los sectores, ¿no? Este es un poco el final, digamos, de lo que quiero decir. Espero no haber sido tan largo y ni tan tedioso. Me quedo a la espera de las preguntas o de los comentarios también, digamos, del aporte que ustedes pueden hacer. Bueno, muchas gracias Marcelo, como siempre ha sido muy claro. Ahora queda abierta la posibilidad, tanto por el chat como por el micrófono, que puedan hacer preguntas ustedes, contar experiencias en torno al tema o hacer los aportes que crean convenientes. Ahí Claudio levantaba la mano. Sí, te escuchamos. Sí, muy buenas tardes. Sí. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, Claudio. Hola. Sí, sí, Claudio, te escuchamos. ¿Podés hacer la pregunta? Sí, bueno, Marcelo, yo pertenezco a la Cámara de Comercio. Ah, bien, bien. Yo, Tengo dificultad para Sí. escucharte, Claudio. Se te está entrecortando, Claudio. San Rafael. No, se le desconectó a Claudio. Bueno, si quieren ahí, mientras que Claudio soluciona el problema, podemos alguna otra hacer alguna pregunta. Sí, buenas tardes. Sí, José, ¿cómo Sí, estás? bien, ¿cómo están? Mirá, quería preguntarle a Marcelo si hay experiencia en otros países con este tema del sujeto de contratista, digamos, o es un pensamiento y una propuesta absolutamente inédita de Argentina. Bueno, no tengo, yo creo que no tengo conocimiento de esta cuestión a nivel, sé que otros países han resuelto estos problemas más con tecnologías de organización como cooperativas, buscando la organización de los productores y a través de la organización de los productores en personas jurídicas, construir ahí la relación jurídica laboral. eh, yo creo que puede ser un poco más inédito, teniendo en cuenta nuestro escenario, de nuestra matriz productiva, ¿no? De todas maneras, no descarté y lo dije, que me parece que es un capítulo aparte y una asignatura pendiente que tenemos en estas economías regionales, de volver a potenciar las organizaciones de productores. Digo, me parece que ahí cooperativas de provisión de servicios rurales y cooperativas agrovitícolas o agropecuarias, digo, tienen que empezar a mirarse con otros ojos, porque la realidad demuestra que hay una descripción clara sobre la problemática de escala, ¿no? Y hay un crecimiento y hay una concentración de la matriz productiva que no se interrumpe porque no se resuelven los problemas de escala, ¿no? Sí, ahí está Claudio de vuelta. No sé si contesté, José. Sí, De gracias. todas maneras, está buena la pregunta. Me voy a poner a verlo, voy a ver un poco más de derecho comparado. ¿Me escuchan ahora? Sí. Bueno, mi nombre es Claudio Manrique, yo pertenezco a la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael. Casualmente esta mañana estuvimos
con el presidente de Coinagro en una reunión donde uno de los temas es cómo podemos flexibilizar y agilizar la registración de los trabajadores agrarios y vitícolas, por supuesto. Nuestra propuesta de la Cámara, y hace tiempo que venimos trabajándolo, es ir a un régimen similar al de los obreros de la construcción. Queremos que eso nos puede brindar flexibilidad y previsibilidad, tanto en el salario como bueno, en la forma de pago y en la forma de registración y digamos, cuando el trabajador se da de baja por el trabajo. Entonces, digamos, vemos como positivo ir trabajando en una reforma de la registración del trabajador agrario. Eso es lo que creemos nosotros que deberíamos ir trabajando como institución. Digamos, modificar la forma de registración. No sé si ustedes lo han estudiado, lo han evaluado, es factible irlo poniendo en valor. Así que bueno, dejo eso como inquietud y propuesta. A ver, Claudio, yo creo que lo que estamos planteando acá, digamos, a ver, todo se puede revisar y todo se puede mejorar. Digo, yo en eso creo que hay que tener las dinámicas jurídicas en esta posmodernidad de las últimas décadas hacen que haya una modificación legislativa digamos, que hay dinámica, y la dinámica no hay que temerla tampoco. A mí me parece que la flexibilización hay que tener cuidado con la palabra porque por ahí puede ser interpretada, hay que tener cuidado, digo, cuando decimos que a lo mejor simplificar algunas cuestiones registrales o, por ejemplo, una cosa en la que se viene insistiendo mucho, que es simplificar y acelerar este paso de las contribuciones digamos, de las ayudas no contributivas a las contributivas, que eso no se simplifica y entonces hay un enorme problema cuando vos das las altas y las bajas. Digo, cuando hablamos de mejorar los sistemas o de simplificar los sistemas, me parece que si apuntamos por ahí, estaríamos de acuerdo. Si apuntamos por lo que es la propuesta concreta de la estacionalidad, a mí me parece que hay que generar una propuesta de estacionalidad que sea que sea tentadora, digo. Me parece que la registración tiene que ser tentadora para poder encontrar respuesta de parte del trabajador rural, ¿no? Digo, ahí me parece por eso yo insisto en que si uno puede ofrecer mayores estacionalidades y ampliaciones de ciclo, me parece que se puede encontrar, y las disposiciones legales, como enuncié en las placas, en realidad existen, ¿no? Están. Se pueden modificar algunos convenios colectivos, mejorarlos, sí, por supuesto. Esa es la dinámica interesante de tener organizaciones de productores o de empresarios y organizaciones de trabajadores, ¿no? Que te permiten esa dinámica de trabajar sobre convenios colectivos. Son interesantes. Por ejemplo, el convenio colectivo de la pera y de la manzana Río Negro en Neuquén prohíbe el pago de estajo. Hace tarifa plana. Digo, por ahí a lo mejor de esa forma encontraron resolver algunas cuestiones en la medida en que ese pago, ese jornal, no sea un jornal, digo, que sea un jornal digno, ¿no? Pero digo, hay diferentes cuestiones que son a atender y a discutir. Me parece que lo interesante es que le pongamos cabeza para ver cómo las podemos resolver, ¿no? No sé si contesto tu pregunta, Claudio. ¿Alguien más? Bueno, no sé si me tengo que preocupar o no, porque viste que yo arranqué medio a la defensiva pensando que se iba a armar un lío, viste que menos mal que estoy en mi caso, digo, de última apago la compu y me largo a llorar y nadie me va a ver, pero parece que, digo, no sé si, creo que, no sé si tengo que interpretarlo como bueno, me parece que sí, debería interpretarlo como bueno que no haya tenido que apagar la compu y largarme a llorar, digo. Pero bueno, quiero escuchar, digo, vi que tenemos gente muy interesante conectada y me parece que son gente que sabe muchísimo más que yo, así que estaría buenísimo que aporten su opinión, digo, por lo menos si es por la buena, decir, mire muchachos, me parece que está bueno, sigan por ahí, me parece que no, por ahí no es. Sí, yo Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
un poco, bueno, obviamente muy interesante todo lo que dijiste, muchas gracias por la información. Y ahí que lo veo a Claudio también, en San Rafael siempre se plantea el tema de lo atomizado que están los productores con hectáreas chiquititas, ¿no es cierto? 3 hectáreas, 3 hectáreas y media, 2. Y precisamente lo hablábamos con la Cámara el otro día en paritaria, que, o sea, hoy en día los costos de tener un obrero, según el convenio colectivo, es imposible, no te alcanzan, no te dan los números. Entonces surgen las ideas, está muy interesante lo que decís vos de estas empresas tercerizadoras. Digo, pero también por ahí no tenemos que empezar a analizar lo que sería un sistema de corresponsabilidad gremial también en estas actividades. Digo porque por ahí, o sea, un productor por ahí, si viene una empresa tercerizadora con tecnología, llámese tractor, implementos, algo así, tal vez sí, pero ahora si es solamente, por ejemplo, disponer de 1 o 2 personas que me hagan la poda y la atadura, capaz que por ahí el valor agregado de una tercerizadora, permitiendo articular un convenio de corresponsabilidad gremial para estas otras tareas, digo, lo registramos, cubrimos todos los requisitos, ya sabemos, de jubilación, ART, obra social, todo lo que son lo que corresponde pagar de AFIP, todo lo que sería el correspondiente al 931, tenemos a una persona en blanco y me parece que de esa forma también el productor baja mucho más costo, ¿no? Entonces lo planteo como otra forma también de ver otra alternativa jurídica a esta estacionalidad que vos planteás, que es muy interesante, ¿no? Sí, Matías, mira, yo no he querido abordar el tema de la corresponsabilidad gremial empresaria en este Power porque tampoco quería que se hiciera más largo y me parece que nos debemos una nueva charla donde ahí deberíamos empezar a discutir la instrumentación de políticas públicas para lograr este objetivo. La corresponsabilidad gremial empresaria a mí me parece una herramienta valiosísima, en la medida en que, como viste, que la escopeta vos lo podés usar para cazar y proveerle comida a tu familia o para matar a alguno. O sea, me parece que la corresponsabilidad gremial tiene que ser una herramienta utilizada inteligentemente para que provoque los incentivos y los efectos en ese escenario de la realidad. Porque pagar tarifa sustitutiva para que nadie esté registrado y vaya a una caja NN, digo, yo voy a hacer, para hacer caja, la verdad que, digo, termino pagando tarifa sustitutiva y cosecho en negro. Me parece que son herramientas, y son herramientas que si las implementamos con inteligencia pueden generar un incentivo al sector de los prestadores y al sector de los productores para encontrar estos mecanismos de los que estamos hablando, ¿no? Yo creo en la corresponsabilidad gremial empresarial, no creo en las implementaciones que por ahí se hacen, que ponemos el caballo detrás del carro, lo digo con todo respeto, digo, no, pero digo, me parece que antes de firmar ese tipo de instrumentos está bueno dar los debates. Fíjate que la ley en materia de corresponsabilidad gremial empresaria establece que la tarifa sustitutiva puede ser nominal o por porcentaje, digamos, y el porcentaje es interesante porque se ajusta al precio del producto. Y no, le hicimos nominal, ¿viste? Digo, ya de arrancada, primero hay que leer la ley y después hay que pensarla y ver qué efectos pretendemos lograr, ¿no? Porque si el efecto es caja, bueno, entonces es otra la discusión. Ahora, si el efecto es provocar generación de registración en la segmentación con incentivo para que esa segmentación se formalice, bueno, a mí me parece que la corresponsabilidad gremial empresaria es una de las herramientas más interesantes y no debería ser la única. Porque también otra de las cosas que me parece que es clave cuando digo que los problemas complejos nos desafían a respuesta compleja es que tienen que ser varias las respuestas, ¿no? A veces cuando son espasmódicos los planteos, ¿no? O atomizados desde una mirada de instrumentos, digo, instrumentos atomizados, los efectos bueno, no terminan de provocar el resultado que uno pretende, ¿no? Muy claro, gracias. ¿Más comentarios, preguntas? Bueno, todo el mundo se quiere ir a cenar porque es viernes y todo el mundo lo sabe que es viernes. Porque aparte pusimos un horario, ¿viste? Porque la idea era que estuviera Juan y yo y nos aplaudiéramos, ¿viste? Pero de cobarde que somos, ¿viste? Porque tocamos un tema polémico y lo ponemos en un horario para que no venga nadie. No, bueno, en realidad, digo, para cerrar, yo quedo a disposición de todos y agradecerles a todos que están conectados y que nos estén escuchando, quedamos a disposición. Yo creo que hay que seguir trabajando, hay que trabajar
tema políticas públicas, hay que trabajar herramientas, hay que seguir trabajando esto y generar otras charlas, así que bueno, nada. Gracias. Yo te agrego ahí que también desde INTA creemos que son procesos complejos en los cuales si el prestador de servicio puede ser una de las respuestas, también implica un acompañamiento y un desarrollo con los prestadores de servicio. En San Juan estamos haciendo la experiencia de constituir una asociación de prestadores de servicios agrovitícolas, APSAVIT, con la intención de acompañar en esos procesos legales, porque también tienen un proceso de registración, de incorporación de maquinaria, de capacitación, de constituirlos como una entidad que pueda ser la voz representativa del sector, etc. Y nada, y una experiencia también como todo proceso de organización del trabajo, que demanda tiempo, que demanda organización, y nada, y la posibilidad, ustedes hay varios que son de otras provincias, si quieren nos podemos poner en contacto con experiencias locales que tengan o que quieran tener y compartirlas, digamos. Bueno, agradezco la presencia, agradezco a las organizaciones que han participado en el armado de esta jornada, especialmente a Marcelo, que como siempre muy claro, y agradezco a cada uno de los presentes, y siempre estamos dispuestos a crear estos espacios. También si sus organizaciones están planteando jornadas de este tipo, podemos intercambiar, difundir, construir juntos. Somos Bueno, caros, hay que aclarar que somos caros. ¿Por qué no? Porque si no se van pensando que estos son dos más. No, no, vamos a agradezco los pasar la comentarios, gorra también estaba ahora. leyendo el chat. Claro, esto es a la gorra, esto en realidad es a la gorra. Bueno, gente, buenas noches, gracias. Bueno, Chao. muchas gracias. Hasta luego.